a la clase de esta semana. Como siempre, pues espero que todos se encuentren bien y por sus casas todo esté tranquilo. Esta clase número 24, tema número 24 del libro, como saben, pues corresponde al último tema que vamos a tratar pues en el curso, ¿no? O sea, técnicamente con este tema estamos culminando el curso de química para este año que a usted le corresponde pues al cuarto año de secundaria. Lo que se va a hacer ya la próxima semana es el repaso de estos tres temas que hemos tratado, lo que es petróleo y sus derivados. Vimos ese tema de lo que es el petróleo, su origen, ¿no? Qué se puede obtener de él, sobre todo pues el producto estrella, ¿no? Del petróleo, que es la gasolina. Vimos la clase pasada. Y la anterior a esta y esta tratamos pues el tema de contaminación ambiental, que es un tema también muy importante que no solamente se ve pues en química, ¿no? Sino también esto se trata en biología y en la parte de geografía. Es un tema importante porque es un tema actual, ¿no? Estamos viviendo, ¿no? Los estragos de este problema de contaminación. Por lo tanto, es necesario pues conocer más detalles sobre esto para poder reducir sus efectos o, en la medida pues de lo posible, con el tiempo eliminar pues este problema de contaminación. Esta clase ya lo empezamos, jóvenes, la clase la semana pasada, viendo la primera parte pues de la contaminación ambiental, donde tratamos pues los conceptos básicos, ¿no? De lo que era la contaminación ambiental, qué cosa era, ¿no? Definimos lo que era pues un ecosistema, que es el lugar donde se contamina. Vimos lo que es la ecología, que es la ciencia o una rama de la biología que se encarga justo del estudio de los ecosistemas. Vimos también lo que cosa es el contaminante, qué cosa es pues ese objeto, ¿no? Que provoca contaminación. Vimos también los diferentes tipos de contaminantes y las diferentes formas de contaminación. Habíamos mencionado, jóvenes, que la contaminación ambiental es el proceso por el cual se hace ingresar un objeto extraño a un ecosistema y el ingreso de ese objeto extraño provoca pues un desequilibrio en el ecosistema, ¿no? Normalmente ese cambio que provoca es un cambio dañino, ¿no? Es un cambio dañino que altera pues el desarrollo de la vida normal de los seres que habitan ese ecosistema. El ecosistema, jóvenes, es el ambiente, ¿no? El lugar, el entorno donde se vive, ¿no? Este ecosistema representa pues un sistema biológico, porque hay seres vivos, pero también hay una relación con el entorno. O sea, el desarrollo de los seres vivos depende, jóvenes, de las condiciones del entorno. Depende pues del calor, o sea, del clima en general, ¿no? De la radiación solar, depende pues de los suelos, donde se cultivan los alimentos, depende pues del agua, y una serie pues de cosas que no son seres vivos, pero están ahí y depende pues el desarrollo de todo el sistema para que esto pues ocurra de buena manera, ¿no? Entonces todo ecosistema contiene pues dos componentes, ¿no? Los componentes vivos, que son pues, los seres humanos, las plantas, los animales, los insectos, los seres microscópicos, y la parte no viva, o abiótica, ¿no? O sea, muerta, que es la tierra, el agua, el aire, las condiciones. La ecología, jóvenes, estudia esto, ¿no? O sea, los ecosistemas, cómo evolucionan y cómo están siendo en la actualidad contaminados. Vimos también lo que es el contaminante, ¿no? El contaminante es el cuerpo, ¿no? Que ingresa al ecosistema, ya sea de forma natural o de forma artificial. De forma natural, habíamos mencionado, por ejemplo, en una erupción volcánica, en un tsunami, en un tornado o en un huracán, no se traslada pues objetos de un lugar a otro que no le corresponden y eso contamina, pues, pero de forma natural.
Y también hemos visto la contaminación artificial o contaminación del hombre, ¿no? Contaminación antropogénica, cuando nosotros somos los que hacemos ingresar a un ecosistema objetos extraños. Cuando botamos la basura, ¿no? Cuando quemamos los bosques y ese humo ingresa pues al aire, ¿no? Cuando nuestros desechos de lavarnos las manos, asearnos, lavar nuestra ropa, los platos, lo vertimos pues a los ríos por los desagües, ¿no? Al mar, a los lagos, ¿no? O cuando utilizamos demasiado fertilizante, insecticidas, herbicidas en la agricultura, contaminamos pues el ambiente, ¿no? Porque recuerden, jóvenes, que el ambiente no solamente está habitado por el ser humano, ¿no? Normalmente nosotros desarrollamos estas actividades para nuestro beneficio, pero muchas veces no pensamos pues en los otros seres que habitan ese entorno, ¿no? No nos interesa tanto la vida de ellos, más bien pues los beneficios pues de nosotros, ¿no? Y eso ha generado pues un daño tremendo, porque como ya se mencionó, todos los seres que habitan un ecosistema están relacionados entre sí. Eso quiere decir, jóvenes, que basta que uno de ellos falte, desaparezca, y todo el sistema pues no va a funcionar bien, ¿no? Es por eso que cuando hablamos de extinción, por ejemplo, de las especies, eh, al final pues es un largo camino que va a terminar con nuestra propia extinción, ¿no? Porque imagínense pues que se eliminan todos los animales, incluso aquellos de los cuales nos alimentamos, o sea, ¿de qué vamos a vivir, no? ¿Qué vamos a comer? Si eliminamos pues por contaminación todos los vegetales, entre ellos pues aquellos que son nuestros alimentos, ¿cómo vamos a vivir, no? Entonces estaríamos pues yendo un camino sin retorno, ¿no? Porque el problema de contaminación daña a todos los seres que están pues en ese entorno, y al final nos daña pues a nosotros mismos, ¿no? Bien, en esta segunda parte vamos a ver, jóvenes, con más detalle los problemas de contaminación global que se están sintiendo pues, como su nombre lo dice, en todo el mundo, ¿no? Para lo cual ya conocemos los conceptos básicos, y también hay que tener en cuenta pues que estos problemas de contaminación global, como afecta a todo el mundo, ya todos los países pues tienen que tomar acuerdos, ¿no? Para poder pues reducir estos efectos o eliminarlos. Y vamos a mencionar también pues algunas alternativas que podemos como país y como ciudadano, ¿no? Del mundo, llevar a cabo, ¿no? Actividades para reducir pues esta contaminación. Muchos creen de que este es un problema pues de gobierno, ¿no? O sea, depende del gobierno cómo maneje este problema de contaminación para reducirlo, y no, y depende, jóvenes, de todos nosotros, ¿no? Porque nosotros también pues somos parte de los ecosistemas, ¿no? De cada uno de nosotros, ¿no? Si llevamos a cabo estas actividades que vamos a mencionar, como reciclaje, por ejemplo, vamos a reducir grandemente la contaminación, ¿no? Uno dirá, profesor, pero una sola persona, ¿no? Respecto a los 7.000 millones, pues, que habitan el mundo, no hace ni un cambio. No es así, ¿no? Basta que uno lo haga, el otro le va a seguir, y es una cadena con la cual podemos, pues, reducir este problema y volver a la situación, pues, inicial, cómo se encontraba la naturaleza, y poder vivir pues en equilibrio y de buena manera, ¿no? Eso se está haciendo, por ejemplo, en el país más contaminado del mundo, que es China, ¿no? Su gran desarrollo industrial, jóvenes, tiene un costo, porque China se está convirtiendo en la primera potencia pues, mundial, desplazando a los Estados Unidos, pero eso tiene un costo, ¿no? El costo es de su desarrollo industrial, ha generado una contaminación enorme, ¿no? de ese país. Pero poco a poco las medidas que está tomando están pues reduciendo eso, y se espera pues con los años se vuelva sostenible, ¿no? Es decir, se pueda controlar. En Chile están creando ciudades que son bosques en realidad, ¿no? Están construyendo edificios, como en historia ustedes recordarán, los jardines colgantes de Babilonia, algo similar, ¿no?
o sea, rascacielos que tienen pues vegetación en los pisos, ¿no? Para reducir pues la contaminación, porque la presencia de los vegetales y los animales que fueron desplazados cuando se construyeron las ciudades, hacen pues que podamos retornar al estado inicial, como se encontraba la naturaleza cuando lo empezamos a habitar, ¿no? Y de esa manera logramos pues un equilibrio y podamos vivir tranquilamente, sin problemas de contaminación, sin problemas de recursos, porque los recursos van a estar a nuestras manos, y así pues perdurar en el tiempo, ¿no? Bien, vamos a hablar entonces en esta segunda parte de contaminación. Hemos mencionado más detalles pues de los problemas globales, ¿no? Habíamos mencionado que debido, jóvenes, al desarrollo industrial en prácticamente todos los países del mundo, todos se han desarrollado, algunos más que otros, obviamente, así como nuestro país, el Perú, ha crecido, pues, ¿no? A lo largo de los años, en industria, en producción, pues, de materia prima y todo lo demás. Y todo eso, jóvenes, se extrae pues de la naturaleza, ¿no? Como recursos. El problema es la forma como se extrae, ¿no? Al extraerlo y procesarlo se genera pues contaminación ambiental. Además, la superpoblación, el mundo pues ha crecido en habitantes, ¿no? Una cantidad pues enorme, ¿no? Hemos pasado, ¿no? De hace pues menos de 50 años de que teníamos 5.000 millones de habitantes a 7.000 millones de habitantes pues en el mundo. Y eso implica que más personas, más alimentos se necesita, ¿no? Más recursos pues para mantenerlos, para construir sus casas, ¿no? Para alimentarlos, para vestirlos, para transportarlos, ¿no? Para facilitar sus operaciones como el estudio, se requiere pues electricidad, maquinaria y todo lo demás. Eso ha hecho pues que se consuma grandes recursos naturales en cada uno de los países. Y obviamente la manera como se ha extraído estos recursos ha provocado pues daño al ambiente, ¿no? Y eso es lo que debemos reparar. Los problemas pues de contaminación habrán cambiado, como hemos mencionado, ya no son de efecto local, ya no es solamente en ese país, sino lo que contamina ese país provoca pues un efecto mundial, ¿no? Por lo que ahora, a través de las Naciones Unidas, la ONU, se hace cada cierto tiempo reuniones, ¿no? Entre países para tomar acuerdos, ¿no? De cómo pues reducir la contaminación ambiental. A lo largo de los años ha habido pues muchos acuerdos y se han tomado pues medidas como los protocolos, ¿no? Para reducir pues los efectos de contaminación, al menos los efectos pues más dañinos, ¿no? Como el protocolo de Kioto, ¿no? Donde se llevó un acuerdo en la ciudad japonesa de Kioto, donde se trató pues el problema del calentamiento global, ¿no? Y se acordó reducir para el año 2050, hasta el año 2050, la reducción de gases que provocan pues este calentamiento global, como es el dióxido de carbono. Claro que algunos países no estaban de acuerdo, porque reducir eso significa pues parar su industria, ¿no? Y China, por ejemplo, no lo aceptó, Estados Unidos tampoco, ni la India, ¿no? Que son los países que más contaminan, ¿no? Pero redujeron, sí, pues su cierta cantidad, ¿no? De producción. O el protocolo de Montreal, de Canadá, donde pues se llegó a un acuerdo, ¿no? Para reducir los contaminantes que destruyen la capa de ozono, ¿no? Y eso sí ha funcionado, porque la capa de ozono, que estaba casi pues agujereada por todas partes, ha logrado recuperarse, ¿no? Entonces, los problemas de contaminación global se deben tratar ya entre todos los países, jóvenes, no solamente uno de los países tiene que ver con ello, ¿no? Bien, los principales, jóvenes, problemas de contaminación global son 4, pero aquí vamos a incluir uno más que afecta a los ecosistemas artificiales, o sea, las ciudades, ¿no? Bien, habíamos hablado de esto, jóvenes, la clase pasada. Vamos a indicar algunos detalles adicionales, ¿no? Un problema de contaminación que afecta a todo el mundo es el problema del calentamiento global. El calentamiento global, jóvenes, resulta del aumento del efecto invernadero, ¿no? Que es un proceso por el cual la radiación emitida por la Tierra, o sea, la Tierra emite calor
debido, jóvenes, cuando se calienta pues por acción del sol, el sol calienta la tierra y el calor que está en la tierra se emite al espacio, jóvenes, para poder enfriarse, porque si no, pues sería recontra caliente, ¿no? Pero hay ciertos gases en la atmósfera que atrapan este calor emitido por la tierra y lo retienen, haciendo, jóvenes, que el aire se caliente. Y eso regula la temperatura de la tierra a unos estándares pues, necesarios para que la vida se pueda desarrollar. Sin embargo, en la actualidad, debido a la contaminación ambiental, gran parte de ese calor que emite la tierra se queda en la tierra y está haciendo, jóvenes, que la temperatura que era normal se eleve por encima pues, de los valores y está provocando un cambio en los climas pues, del mundo, ¿no? Quiere decir, jóvenes, que el efecto invernadero es un efecto normal, natural, necesario para la vida, ¿no? Y para este efecto participan ciertos gases de la atmósfera llamados los gases de efecto invernadero, GI, es en sus siglas, ¿no? Gases de efecto invernadero. La presencia de estos gases en la atmósfera es natural y necesaria para mantener la temperatura en unos valores pues habitables, ¿no? Sin embargo, en la actualidad, debido pues al desarrollo industrial, la deforestación, la quema de combustibles fósiles como el petróleo, gas natural, el carbón, ha provocado, jóvenes, que la cantidad de gases invernaderos se dispare. Sea tan grande, jóvenes, que ya no absorben una parte, ¿no?, de la radiación que emite la Tierra, sino casi todo. Retiene casi todo el calor de la Tierra y está provocando, jóvenes, que la temperatura más alta de lo normal, y eso ha alterado pues, los patrones climáticos con graves consecuencias, ¿no? Al modificarse, jóvenes, el clima del planeta, se observa estos efectos, que hay que recordarlo para los problemas, ¿no? Cambios climáticos, porque al modificarse, jóvenes, la temperatura del planeta, se modifican los climas pues, del mundo, ¿no? Eso trae como consecuencia sequías, inundaciones, ¿no? Aparición pues de tornados, huracanes más poderosos, jóvenes, de lo que había antiguamente, ¿no? Deshielo de los glaciares, o sea, las zonas que están congeladas de la Tierra, como los polos y las montañas que contienen nieve, empiezan a derretirse porque la temperatura ha aumentado. Se derriten a agua líquida que se van pues a los ríos y se van pues al mar. Cuando se van a los ríos en grandes cantidades, provocan, jóvenes, inundaciones, ¿no? Y cuando llegan al mar, elevan el nivel del mar, ¿no? Elevan el nivel del mar, provocando pues el hundimiento, ¿no? O que algunas ciudades e islas desaparezcan, ¿no? También, jóvenes, la elevación de la temperatura de los mares, ¿no? Porque como se ha elevado la temperatura de la tierra, esto también afecta al mar, el agua del mar se calienta, la cantidad de oxígeno disuelto en el mar disminuye y mueren pues los peces. Y si mueren los peces, también mueren pues las aves que se alimentan de los peces, y nuestra fuente de alimento, que también son peces, se reduce, ¿no? Por eso este problema de calentamiento global afecta pues a todo el mundo, ¿no? Entonces, para reducir sus efectos, hay que reducir la emisión de estos gases de efecto invernadero. Pero, ¿quiénes son estos gases, no? Bien, gases de efecto invernadero. Los gases emitidos a la atmósfera a partir de procesos naturales y artificiales que retienen el calor emitido por la Tierra a ser calentado por el Sol. O sea, cuando en el día el Sol calienta la Tierra, esta Tierra emite calor, jóvenes, devolviéndolo al espacio. Gran parte de ese calor se va al espacio, pero una parte se queda en la Tierra debido a estos gases y hace que la temperatura pues sea apta para la vida. Lo que está pasando en la actualidad es que hay tantos gases invernaderos que casi toda la radiación que debería irse al espacio se queda pues en la Tierra, ¿no? Y hace que la temperatura pues sea muy alta, ¿no? Esa retención de radiación se debe a estos gases, ¿no?, de efecto invernadero, que son los siguientes. El dióxido de carbono, que es el más importante gas de efecto invernadero,
Otros son el metano, CH4, el otro es el óxido nítrico, el propio ozono como contaminante, jóvenes, también es un gas de efecto invernadero. Los clorofluorcarbonos, CFC, así son sus siglas, también llamados freones, e incluso el vapor de agua es un gas de efecto invernadero. Por eso, jóvenes, ustedes deben saber que en los lugares donde la humedad es alta, el calor también es alto, ¿no? En la selva, por ejemplo, la humedad es alta y el calor es tremendo debido pues a este efecto invernadero, ¿no? Imagínense ahora que ustedes estén encerrados en un cuarto con muchas personas, todos emiten CO2 por su respiración, también sudan jóvenes, emiten vapor de agua, el ambiente se calienta de forma pues enorme, ¿no? Y esto pasa de la misma manera en el efecto invernadero en la Tierra. Aquí tenemos una imagen, miren, de el Sol emite sus radiaciones y calienta la Tierra durante el día. La Tierra, jóvenes, como una roca caliente, emite el calor que tiene hacia el espacio. Gran parte, jóvenes, del calor de la Tierra se regresa al espacio. Pero como en las atmósferas hay gases de efecto invernadero, estos gases los retienen y hacen posible que la temperatura de la atmósfera se regule a un valor pues necesario para la vida. El problema, como hemos dicho ahora, es que hay tantos gases invernaderos que casi toda la radiación que debería regresar al espacio queda retenido pues en la Tierra, ¿no? Y la temperatura se eleva más de lo normal y eso provoca pues el calentamiento global con todas las consecuencias que hemos mencionado, ¿no? Entonces esto es lo que pasa. Ahora, el efecto invernadero, como les digo, es un efecto pues natural, beneficioso para la vida, porque si no hubiese gases de efecto invernadero, todos jóvenes, el calor de la Tierra se iría pues al espacio y la Tierra durante el día sería pues muy caliente y durante la noche sería muy frío. Tanto así que la vida no podría desarrollarse en la medida pues que lo tenemos actualmente, ¿no? Gracias a que parte de la radiación de la Tierra, el calor de la Tierra queda retenido, la Tierra pues se calienta, ¿no? Es como si la atmósfera con los gases invernaderos fuera pues nuestro techo, ¿no? Que cierra para que el exterior para que se evite que todo el calor se vaya pues fuera y dentro estamos calentitos, desarrollándonos de buena manera. Pero lo que ha pasado, como les menciono ahora, es que ese calor ha subido tanto debido a que hay muchos gases de efectos invernaderos. ¿Por qué hay muchos? Porque hemos contaminado, pues, sobre todo el dióxido de carbono, ¿no? O sea, todos los días, jóvenes, funcionan los autos con gasolina, con petróleo, con carbón, y se elimina una enorme cantidad, pues, de CO2, ¿no? En la industria funciona, pues, con petróleo, elimina, pues, CO2. Quemamos bosques, los árboles, la basura, eliminan CO2, ¿no? O sea, estamos generando mucho gas de efecto invernadero, sobre todo el dióxido de carbono. Se debe reducir. ¿Cómo se debe reducir? Alternativas. Ya no usar petróleo, pues buscar otras fuentes de energía, ¿no? O en todo caso, ya no usar pues autos, ¿no? Todos viajar por el transporte público o utilizar bicicletas, como hacen pues en los países asiáticos, ¿no? O caminar simplemente, ¿no? Para ir de un lugar a otro, ¿no? Reforestar, porque cuando ustedes plantan los árboles y los vegetales en general, ustedes saben que por fotosíntesis las plantas absorben el CO2. O sea, eso reduciría este gas de efecto invernadero, ¿no? Y con ello pues reduciríamos también el calentamiento global y podríamos volver pues al estado inicial, beneficioso para todos los seres vivos. Bien, este es el primer efecto de contaminación a nivel mundial. El segundo que hemos mencionado, también hemos visto en la clase pasada, es la lluvia ácida. Las lluvias jóvenes que están cayendo ahora en el mundo, en todos los lugares, ya no son lluvias normales. Antes pues uno podía jugar en la lluvia, mojarse en la lluvia, incluso abrir la boca hacia el aire y beber pues el agua de la lluvia, porque se supone que era limpio, ¿no? Pero ahora no, la lluvia pues tiene ácidos. Aparte de ácidos tiene pues una serie de contaminantes, polvo, humo, virus, bacterias. Uno ya no puede hacer eso, jóvenes, debido a la contaminación. Y esa contaminación por lluvia ácida no solamente afecta pues al ser humano, ¿no?
Si cae sobre las plantas, los quema, ¿no? Si cae sobre el agua, los ríos o el mar, incrementa la acidez de esos lugares y mueren también pues, los animales que lo habitan, o en todo caso no se desarrollan pues, de forma normal, ¿no? La lluvia ácida, jóvenes, se forma cuando la humedad del aire se combina con óxidos de nitrógeno y dióxido, pues, o trióxido de azufre, que son los contaminantes del aire. Estos compuestos gaseosos son emitidos por las fábricas, las centrales eléctricas, las calderas de calefacción y los vehículos que consumen carbón o productos derivados del petróleo que contienen azufre. Cuando se lleva a cabo estas actividades industriales en las fábricas, producimos electricidad en las centrales eléctricas quemando carbón, utilizamos calefactores y utilizamos nuestros vehículos motorizados que consumen petróleo, provocamos liberación de estos gases también. Aparte del CO2, que produce el efecto invernadero, se produce dióxido de carbono, dióxido de azufre, trióxido de azufre y óxido de nitrógeno, que cuando se elevan a la atmósfera reaccionan con la humedad, se convierten en ácido y caen en forma de lluvia. Así, esto es lo que pasa. Las centrales térmicas, por ejemplo, que producen electricidad, los vehículos motorizados, ¿no? Y otras actividades, eliminan óxidos, miren, del azufre y óxidos de nitrógeno. Estos son los que provocan la lluvia ácida, óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno. Como son gases, se van a la atmósfera y como en la atmósfera hay nubes y las nubes tienen agua, reaccionan con el agua. Aquí, por ejemplo, el SO3 reacciona con el agua y se forma el ácido sulfúrico, cuya fórmula es H2O, H2SO4. Los óxidos de nitrógeno también se oxidan y reaccionan con el agua y producen ácido nítrico, y esto ya cae como lluvia, jóvenes, que contiene ácidos. Puede caer sobre lagos, lagunas, ríos, el mar, puede caer, jóvenes, en los bosques y quema, ¿no?, los árboles, puede caer en las ciudades y nos va a afectar directamente pues a nosotros, ¿no? Entonces, para reducir la producción de lluvia ácida, ¿qué debemos reducir? Estos gases, pues. ¿Cómo? También, pues, evitar usar muchos autos, ¿no? En vez de trasladarnos todas las personas con sus respectivos autos, mejor utilizan, pues, el transporte público, que contamina menos, ¿no? O este gas, antes de botarlo a la atmósfera, mejor lo proceso, ¿no? Lo atrapo y lo convierto en ácido sulfúrico por mis propios medios y lo puedo utilizar para otros procesos industriales. Pero los industriales dicen, no, eso es muy costoso, mejor lo boto pues la atmósfera, ¿no? Porque sale muy caro, gasto mi dinero, no, mejor lo boto, ¿no? Y eso pues causa contaminación. Entonces así se produce pues la lluvia ácida. Los contaminantes son estos de acá, óxido de azufre y óxido de nitrógeno. Aquí hemos puesto XX porque este número puede variar. Puede ser SO2, SO3, NO2, ¿no? U otro pues número, ¿no? Pero son óxidos de azufre y nitrógeno. Son contaminantes primarios, ¿sabes? Porque ellos no son los ácidos. Ellos van a transformarse en ácido y van a caer. Ahora, estos gases, jóvenes, antes de formar los ácidos, pueden recorrer grandes distancias. Es decir, se emiten en la ciudad, pero el ácido no cae siempre en la ciudad, ¿no? Cae en lugares lejanos. Más bien, el ácido, la lluvia ácida que cae en las ciudades no es de nuestra propia ciudad, sino viene de otro lugar, ¿no? Que ha sido, pues, contaminado también. Viajan grandes distancias por el viento, cientos o miles de kilómetros antes de caer. Y no solamente caen como lluvia, también puede haber rocío ácido, granizo ácido, nieve o neblina ácida, jóvenes, ¿ah? Porque el ácido está, pues, en el aire, ¿no? Cuando la precipitación se produce en las ciudades, ¿no? Provocan deterioro, pues, de las infraestructuras, los edificios, ¿no? Todas las construcciones humanas, inclusive, pues, daña al hombre, ¿no? Cuando cae, pues, en el suelo, lo altera, y en el agua, pues, obviamente, hace que la acidez se incremente, ¿no? Aquí algunos efectos, miren, ¿ah? En las ciudades, miren, esto es lo que provoca la lluvia ácida, ¿no? Fíjense en esta estatua y las construcciones, ¿no? La lluvia que cae ya no es solamente agua, no tiene ácido, se empieza a corroer todos los materiales. Si esto pasa con las lluvias, con las estatuas, imagínense pues con sus casas, ¿no?
están siendo corroídas también poco a poco y se deterioran y se vuelven endebles, pueden pues caerse, ¿no? Con el tiempo. Si cae, jóvenes, miren, en el agua, puede provocar la muerte pues de los peces por contaminación ácida, ¿no? Y si cae pues en los bosques, puede producir la deforestación porque este ácido quema las hojas de los árboles y si no hay hojas ya saben que no hay fotosíntesis, ¿no? Porque ahí está prácticamente pues en este caso la clorofila, ¿no? Y ahí están los estomas, ¿no? De las hojas que reciben pues los gases como el dióxido de carbono para producir la fotosíntesis, ¿no? Todos estos son los efectos de la contaminación por lluvia ácida. Estos gases son los que provocan, dan inicio, ellos son los iniciadores, ¿no? Porque ellos no son los ácidos, ¿eh? Ellos son los iniciadores del proceso. Entonces hay que reducir esto. ¿Cómo? Ya hemos dicho, pues, ¿no? Evitar la emisión de gases industriales, atrapándolos, ¿no? En la misma industria y procesándolos para generar otras cosas, ¿no? Y evitar también, pues, la quema de combustibles fósiles, como el caso del petróleo, el carbón, la gasolina, ya pues sin usar, ¿no? O sea, más petróleo, o sea, trasladarnos pues de otra forma, ¿no? Bien. Tercer efecto global de contaminación, destrucción de la capa de ozono. Bien, el ozono, jóvenes, es un gas que se encuentra acumulado en la estratosfera, en la zona alta de la estratosfera, donde cumple una función de protegernos de las radiaciones peligrosas que vienen del Sol. La capa de ozono funciona como un paraguas, ¿no? Para protegernos pues, de las radiaciones dañinas, porque no todas las radiaciones, obviamente, que vienen del Sol son malas, ¿no? Algunas tienen que pasar para producir, por ejemplo, la fotosíntesis o para calentar pues, la Tierra de forma normal. Pero hay algunas radiaciones que sí son peligrosas, que cuando llegan pues, a la Tierra causan daño a los ecosistemas. Entonces el ozono filtra, es un filtro, ¿no? Filtra las radiaciones dañinas y deja pasar a las que son pues inocuas, ¿no? A las que no causan daño. Pero debido a la contaminación, esta capa de ozono se ha reducido, jóvenes, en grosor, en espesor. Entonces ese filtro ya no funciona de buena manera y ha dejado pasar radiaciones muy peligrosas que están dañando pues a los seres vivos de la Tierra, ¿no? La reducción de la capa de ozono y el agujero de las mismas, porque se han generado muchos agujeros en esta capa, es de preocupación mundial porque las radiaciones que pasan, ¿no? Los rayos ultravioleta del tipo B, que son dañinas, producen pues cáncer a la piel cuando llega pues a los seres humanos, ¿no? Y no solamente pues cáncer, ¿no? Puede producir otras cosas, ¿no? Como la quema, ¿no? Las quemaduras en la piel, ¿no? No solamente cáncer, ¿no? Consecuencias que se calculó que se van a incrementar o se ha incrementado considerablemente, ¿no? Debido pues al debilitamiento de la capa de ozono. También puede generar daños, jóvenes, pues en las plantas y animales, ¿no? Porque el ser humano no es el único pues que habita la Tierra, ¿no? A la vista nos produce, jóvenes, cataratas. Cataratas significa que produce carnosidades, ¿no? En los ojos y nos impide pues la visión, ¿no? En las plantas produce inhibe la fotosíntesis ya no se desarrolla de buena manera, y en los animales pues nos puede producir incluso los animales y el hombre alteraciones del ADN, ¿no? O sea, pueden generarnos mutaciones. ¿Y qué cosa es lo que está dañando la capa de ozono? Hay un contaminante, jóvenes, específico, el que está dañando la capa de ozono, que se conoce, jóvenes, como el compuesto clorofluorcarbono, CFC. El más importante es esto acá, CF-cloro3, llamado el freón 12. Este es un gas que se utiliza, jóvenes, en la refrigeración para producir hielo en cantidades industriales, para el aire acondicionado, ¿no? De los edificios en las ciudades, en los autos, y para los propelentes, los impulsores de los aerosoles. Esa pintura, jóvenes, en aerosol sale con un gas, ese gas frío es este freón, CFC,
o las pinturas, los sprites, los aromatizantes, todo lo que utiliza jóvenes aerosol está hecho con jóvenes con este gas. CFC, freón, compuesto fluorcarbono. Entonces, esto es lo que está generando la destrucción de la capa de ozono, porque esta sustancia, cuando se eleva a la atmósfera, a la estratosfera, reacciona con el ozono y consume su cantidad, haciendo que la capa sea más delgada o se agujeree, ¿no? Y deje pasar por las radiaciones dañinas. No hace mucho, jóvenes, hubo una reunión en Canadá y se aprobó pues el protocolo de Montreal, donde se redujo, ¿no?, el consumo pues de este freón, de este CFC, y los países que lo aceptaron en mayor cantidad fueron pues los europeos, que son más conscientes, ¿no? Y en un periodo de 10 años, este problema de la destrucción de la capa de ozono se redujo. El ozono se ha vuelto a regenerar y estamos llegando casi pues al estado inicial, y eso es una buena noticia, ¿no? Porque al regenerarse el ozono en esta capa, ya nos está protegiendo nuevamente, ¿no? Nuevamente. Bien, esta es una imagen, por ejemplo, satelital que se tomó, jóvenes, de la capa de ozono en el año 2019 y se encontró pues este hueco, ¿no?, enorme, prácticamente en la Antártida, ¿no? Y que afectó pues algunos continentes como América del Sur o Australia, ¿no? En América del Sur, por ejemplo, la zona donde llegó la mayor cantidad pues de radiaciones dañinas del Sol, porque había ese hueco en la capa de ozono, fue en Chile, ¿no? Chile pues es el país más septentrional, o sea que está más al sur, ¿no? Pero no solamente pues hubo estos agujeros en el Polo Sur, sino también en el Ecuador, ¿no? Y en otros lugares pues del mundo, pero felizmente ha sido recuperado y se han sellado estos agujeros o se han reducido a un espacio más pequeño. Recuerden, responsable es esto de acá. ¿Cómo impedir pues la destrucción de la capa de ozono? No consumir pues los productos que tienen esta sustancia, ¿no? No comprar pues aire acondicionado, ¿no? En casa busquemos la manera pues de refrescarnos. La misma, jóvenes, plantación, ¿no? En los jardines de árboles, hacen pues que el ambiente sea más fresco, ¿no? Sin la necesidad pues de tener estos refrigeradores, ¿no? Bien, ese es el tercer efecto, ¿ah?, de contaminación a nivel mundial. El cuarto, jóvenes, es la eutrofización o eutroficación, ¿no? Eutrofización o eutroficación. Esto, jóvenes, es un problema de contaminación del agua, ¿no? Como el agua también conecta pues a todos los seres vivos y a todos los países, la eutrofización consiste, jóvenes, en el crecimiento excesivo de vegetación acuática de los lagos y lagunas por acumulación de nutrientes, que son compuestos pues como los nitratos, esto de acá, y los fosfatos, que están dentro de los fertilizantes y los detergentes. Cuando se usa muchos fertilizantes, un exceso, y se utiliza detergentes que tienen fosfatos, esos productos se arrastran con el agua y se acumulan, jóvenes, en los lagos y lagunas, y son asimilados por las plantas de ese entorno y empiezan a crecer desmesuradamente, ¿no? Tanto así, jóvenes, que va a llegar un momento en que el río se seca